qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que gente buena y justa sufra? Hoy lo vamos a ver en el programa Teología en un Café, el programa que quiere llevar la teología a todo el mundo. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Hoy vamos a hablar sobre el libro de Job y por eso hemos traído un experto aquí a nuestro plató. Víctor Herrero de Miguel, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo has llegado aquí a Cantabria? Muchas gracias. Bien, contento de acercarme a la montaña y al mar al mismo tiempo y disfrutando del precioso paisaje en el tren. Gracias. ¿Es la primera vez que estás aquí en Cantabria o has acudido aquí por más ocasiones? Muchas veces, por diferentes motivos, familiares, la orden a la que pertenezco, los frailes, sí. ¿Tienes familia aquí en...? No directa, pero sí familia de gente muy amiga, sí. Bueno, Víctor Herrero de Miguel, eres hermano menor capuchino, profesor de Sagrada Escritura, Historia de la Biblia en la Universidad Pontificia de Comillas. Has estudiado y recorrido, pues Salamanca, Roma, Oxford, Jerusalén y todo pues formándote y aprendiendo sobre la Biblia y sobre el mundo de Job. ¿Qué hace un hombre como tú en una vocación como esta? ¿Cómo has llegado a esta vocación de hermano menor capuchino y de profesor de Sagrada Escritura y sobre todo, y más aún, amante de la poesía, porque eres un poeta? Sí. Bueno, pues creo que lo único que he intentado y que sigo intentando hacer es ser fiel a aquello que me parece que determina el curso de mi vida. Una vocación creo que es la lectura de un contexto, de unas compañías, de unos hechos históricos. Y mi vida desde pequeño, por diferentes razones que tampoco voy aquí a explicar pormenorizadamente, pero me ha ido marcando en todas estas direcciones que tú muy bien has trazado, ¿no? La poesía, la fraternidad, el estudio, desde niño. Entonces todo de manera casi cristalina ha ido convirtiéndose en lo que ahora soy, un fraile, un hermano que a la vez que enseña y aprende, escribe y lee. Eso es lo que soy, sí. Otro aspecto, para que la gente lo conozca, ya lo has mencionado al principio, que también es un amante de la naturaleza, de la montaña, y Cantabria es un sitio de los sitios únicos que hay, ¿no?, para disfrutar en ese sentido. Indudablemente, por eso te decía que en el tren los ojos se me alegraban, ¿no? La naturaleza forma parte de aquello que somos. Lorca decía en el final de un soneto que soy amor, que soy naturaleza, ¿no? Pues eso somos todos, amor y naturaleza. Víctor, hoy estás aquí porque con motivo de este ciclo de conferencias que se organiza en la Facultad de Empresariales y Derecho, son unas conferencias que organiza la Universidad de Cantabria y la Diócesis de Santander y que organiza nuestro querido Isidro González Modroño, el padre jesuita. La charla que impartes es Carne hecha palabra, la poética de Job. Para introducirnos en este tema, cuéntanos resumidamente el contexto, porque el libro de Job muchas veces conocemos algún versículo, ese final, ¿no?, que sabemos que ha sufrido, que es un hombre, el santo Job, ¿no?, que ha sufrido mucho, un inocente que ha sufrido bastante en su vida. Pero cuéntanos ese contexto, cómo se organiza un poco el libro, para que tengamos una idea básica. Sí. Bueno, es difícil, ¿eh? Es difícil porque, como bien dices, Job es un libro complejo, quizás el más o entre los 2 o 3 libros más complejos que existen, no solamente en la Biblia, sino en la literatura antigua, en la literatura universal. Job es un libro, eso significa la palabra complejo, que tiene muchos pliegues, que tiene muchas capas. Entonces, para ir accediendo a su meollo, a su núcleo, a su centro, tenemos que ir pelando la cebolla e ir descubriendo cuántas cosas están tejiendo la palabra desnuda de un hombre desnudo, porque eso es Job. En su núcleo, Job es la palabra desnuda de un hombre sin nada. Job, el Job que encontramos en la Biblia, el Job hebreo,
es el resultado de otros Jobs precedentes, por así decir, ¿no? Antes de que el libro de Job se escribiese en esta lengua, la lengua hebrea, y que formara parte de la tradición literaria del pueblo judío, Job había sido escrito, por así decir, con otro nombre y alterando las circunstancias que en la Biblia encontramos, pero en su núcleo siendo una cosa muy parecida. Podemos decir que tenemos un Job egipcio o varios Jobs egipcios, un Job babilónico, un Job ugarítico, un Job mesopotámico, en esa parte del mundo tan desgraciadamente de actualidad como es el Medio Oriente antiguo, ¿no? El Medio Oriente. Pues esta historia de un hombre que sin haber hecho nada para merecerlo recibe el azote de las desgracias, del dolor y sobre todo, y esto es lo importante, que se plantea a través de su lenguaje, gracias a su palabra, el porqué de las cosas, y que como un machete en mano va intentando desentrañar lo oscuro de la selva de la vida, gracias a lo que la palabra le permite. Eso ya había sido escrito antes de que los hebreos lo escribieran. Después, y estoy resumiendo lo que en una introducción a Job ocuparía cientos de páginas, ¿no? Después, esto llega a la cultura de Israel, a la preocupación teológica, poética, literaria de Israel, y se convierte también en un proceso azaroso y lento en lo que hoy encontramos. Un libro complejo, fascinante, desafiante, que quema en las manos. Job tiene 42 capítulos. 2 de estos capítulos, al principio, escritos en prosa, en forma además de cuento tradicional. Érase una vez un hombre que se llamaba Job. Están escritos en prosa. Y 2 al final están escritos también en prosa y forman parte del epílogo. Es decir, al inicio 2 capítulos en prosa cuentan el cuento. Al final 2 capítulos en prosa cierran el cuento que haya empezado. Pero entre medias, y no en prosa sino en verso, late esa brasa, ese fuego que es la poesía del libro de Job, que es de lo que yo he querido venir a hablar hoy. En esa poesía que hablas, que es, Job se ve totalmente, como dices, desnudo, lleno de ceniza, ¿no? en esa figura, ¿no? que se dibuja a él. Digamos que en esa poesía, esa montaña, surge una montaña de sentimientos, ¿no? En que intervienen sus amigos, ¿no? Y diciéndole, bueno, ¿por qué Dios, si Dios es justo, será que has pecado ahí? Bueno, Él se revela también. ¿Qué son esos sentimientos? ¿Cómo los transmite Él? Sí, esto es uno de los pliegues de la complejidad de Job, los personajes, los que intervienen, las diferentes voces que en esta sinfonía que es el libro de Job se dejan oír en grados de melodías diversas, ¿no? Elifaz, Bildad y Sofar, 3 amigos que desde la lejanía, escuchando que su amigo Job sufre, vienen y lo primero que hacen es nada. Y aquí aciertan. Estar al lado del que sufre en silencio, contemplando y callados. Aquí acaba el prólogo de Job. Pero después, en el capítulo 3, Job abre la boca y dice: maldito sea el día en que nací, maldito sea la luz que me gestó. Bueno, etcétera, etcétera. Después un amigo le responde, Job responde al amigo, después interviene otro amigo. Es lo que se llama en la literatura la rueda de diálogos. Diálogos extraños. Porque mientras que los amigos piensan que están hablando a Job y Job les escucha y les responde, en el fondo Job cada vez va perdiendo más el hilo de lo que ellos le dicen y va agarrando más el hilo de lo que él tiene que decir y sobre todo ofreciendo el hilo a aquel al que quiere escuchar, al gran ausente, la voz que no ha podido oír, pero la única que le interesa, la voz de Dios, que al final, de la parte poética, casi al final, el capítulo 38, dice el autor del libro de Job, habla desde la tormenta. Y llega esa tormenta, ¿no? Ese diálogo que tiene, bueno, quizás ahí se le ve a un Job muy honesto, desafiante también, y preguntándose, bueno, porque hay varios momentos en el que él pues reconoce su situación, pero también se enfrenta a Dios, ¿no? Y eso le hace honesto, ¿no? a sí, Job. Totalmente honesto. Tú hacías mención antes, aunque no lo nombrabas así, pero lo que en teología se llama la doctrina de la retribución, ¿verdad? Que pertenece al pueblo de Israel como a todo pueblo antiguo. Hay una idea casi ancestral de relacionarse con lo divino, con los dioses, con el Dios, y es que el que le hace la paga.
El que hace el mal paga el mal, recibe el mal, y el que al revés honra al Dios va a recibir el favor del Dios, el do ut des que decían los romanos, ¿no? Eso está permeando la relación religiosa de los hombres con los dioses desde la antigüedad y en parte sigue haciéndolo, ¿no? Por mucho que pensemos que hemos evolucionado a lo mejor más mentalidad la tenemos todavía, más de lo que pensamos, ¿no? Y es cierto, uno coge una introducción al libro de Job y lo primero que te dicen, y de manera acertada, es que el libro de Job plantea dos grandes temas. Uno, un tema que no tiene respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué se abaten sobre los mortales los dolores? ¿Por qué? Y otro tema, que es la inadecuación de esa teoría para explicar la situación real de la vida humana, ¿no? Porque basta abrir los ojos y darse cuenta cotidianamente de que el axioma no se cumple. Hay muchos justos que padecen el mal y muchos delincuentes que viven bendecidos aparentemente, bendecidos por los dones de la vida, ¿no? Que Job cuestiona eso, es cierto. Ya había sido cuestionado antes también, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo, y esto es interesante, que lo más importante del libro de Job no es eso, es otra cosa. ¿Qué es? Realmente no es la justicia retributiva, pero descubre, ¿no?, algo muy importante, y que es la relación con Dios, supongo. Descubre la relación con Dios, la recóndita relación con Dios, y descubre sobre todo que nosotros, los seres humanos, que carecemos de tantas cosas, que somos desposeídos de nuestra salud, de los años de nuestra vida, que nos encaminamos a la muerte, forma parte de nuestra realidad creatural. Eso Job lo va formulando de manera indisimulada. Sin embargo, él descubre que hay algo que forma parte de nosotros y que revela el misterio que nosotros mismos somos. Y eso es la palabra humana, la teología, la palabra acerca de Dios, la posibilidad que el lenguaje tiene de cuestionar, de iluminar, de enfocar el misterio que somos en relación con el misterio que Dios mismo es. ¿Y cómo es ese encuentro de Dios, esa tormenta con Job? Esa tormenta es... ¿Le soluciona, le explica por qué sufre? No, nada de eso. De hecho, desde la antigüedad, muchos lectores, después de leer la larga y estruendosa intervención de ese Dios bíblico que desde la tormenta responde a Job, han dicho, después de leer lo que Dios dice, pero bueno, ¿y de lo de Job qué? Porque todo lo que Job ha preguntado, las llagas donde Job ha puesto su dedo, los lugares de fragilidad de lo real que Job ha denunciado, Dios aparentemente no responde a nada de eso. Es cierto que uno escucha el discurso que Dios traza desde la tormenta y parece una clase de historia natural. Perdón. De ciencia de la naturaleza, porque Dios habla de la forma de las nubes, de dónde está almacenado el granizo, de cómo son los mamíferos, de cómo vuelan los pájaros, de cómo se alimentan las crías de los cuervos, de la fuerza de los toros. Pero de Job, nada. Del sufrimiento humano, nada. Del porqué o del sin porqué, del porqué de las... nada. Y entonces uno dice, ¿y entonces qué? En una primera lectura, o en una lectura que no llegue a tocar el fondo de la verdadera respuesta de Dios, parece que Dios realmente está eludiendo, se está yendo por otro lado. En una lectura profunda, y al hilo de lo que tú acabas de decir, Dios está llevando el tema, el verdadero tema, hacia el verdadero lugar. La relación que existe entre todo lo creado, incluido Job, incluido nosotros con él. Hay quien dice que Dios pone de manifiesto que la naturaleza es bella, es muy compleja, pero que no es una creación para prevenir el sufrimiento, no es una creación hecha de algodones para que no nos pase nada. Sí, ese discurso de Job, ese discurso de Dios al final de Job ha sido objeto de múltiples lecturas y muy profundas y fértiles, ¿no? Una es la que tú dices. Esto entronca con algo que la Biblia no edulcora. La Biblia es mucho más dura de lo que pensamos, ¿no? Y por dura me refiero a algo positivo. La Biblia es honesta, como el libro, como el propio Job es honesto, ¿verdad? Y la Biblia nos dice muy bien, la Biblia tiene una gran preocupación, y es dejar claro que la naturaleza no es Dios. Eso en los pueblos antiguos no era así, ¿verdad? En muchos pueblos antiguos había identificación no solamente porque la naturaleza tenía un valor teofánico,
la montaña, el rayo, el trueno, la piedra, el río, era emanación o proclamación o expresión del mismo Dios. La Biblia se distancia de todo eso y deja bien claro que existe una frontera insalvable entre creador y creación y que todo lo creado no coincide con el creador. Luego la naturaleza no es Dios, por un lado. Por otro lado, la naturaleza obedece a las reglas de lo vivo, como la célula, así el volcán. Es decir, suceden cosas, una célula humana es susceptible de mutar y volverse cancerígena. El volcán, por su estructura, es susceptible de entrar en erupción y arrasar con lo que encuentre en su paso. Y esa es no la crueldad. Crueldad es una palabra que nosotros decimos, ¿verdad? Sí. Ese es el devenir, bajo la redundancia, natural de la naturaleza. Sí. Víctor, aprovechando que eres poeta, es verdad que he oído decir que el libro de Job, esa parte central que va del capítulo 3 al 41, ¿no? Sí. Más que poesía, es una metapoesía, es un metapoema. ¿Qué es eso? Es una palabra rara por decir algo sencillo, Sí. ¿no? Y es que, vamos a ver, yo creo que todo poeta verdadero, cuando escribe un poema, está haciendo dos cosas. Está escribiendo un poema y está escribiendo sobre lo que está escribiendo. Es decir, toda acción creativa es a la vez creación y reflexión sobre la creación. Porque toda creación habla del acto mismo de crear. Pero eso vale también en la orfebrería. Uno ve como un señorín en un pueblo de no sé dónde está con sus manos hundidas en el barro elaborando una ánfora y uno se da cuenta de que está elaborando el ánfora, y luego implícitamente está pensando en las posibilidades que el barro ofrece, en lo que la mano urde, bueno, pues mutatis mutandis valga eso también para la creación poética, ¿no? El libro de Job, y eso es lo que yo dediqué unos años de mi vida, escribí una tesis doctoral sobre esto, ¿no? Creo que el libro de Job es un enorme poema que, aparte de afrontar muchos temas, afronta el hecho mismo de la poesía. ¿Qué es la palabra poética? Que es una pregunta que ha suscitado admiración, perplejidad, encanto en todos los pueblos antiguos. El pueblo hebreo, a su manera, afronta lo que Grecia y Roma también se preguntó. En Grecia encontramos a Platón discutiendo con Sócrates y los filósofos. En Roma, los grandes filósofos, Séneca, Cicerón, poetas, Horacio y Virgilio, reflexionaron acerca de esto de la poesía, ¿no? Y en otros pueblos también. Y Job creo que es eso también, sí. Sí, continuamos con la poesía. Has comentado que hay antecedentes de Job, no sé si en poética, ¿no? Pero hay antecedentes de Job, pero en la actualidad hay posteriormente a Job, hay autores en poesía que reflejen esa temática. Hubo un autor, un estudioso de la literatura que se llamaba Harold Bloom. Harold Bloom escribió un libro que en español se tradujo como El Gran Códice. El Gran Códice es la Biblia. Bloom lo que dice ahí es cierto, y es que después de que lo más grande, entiéndeme lo de más grande, ¿verdad? De que lo más profundo ha sido dicho, no puede decirse nada sin hacer referencia a lo más profundo. Nadie puede, es decir, afrontar ciertos temas sin tener conciencia de que eso ya ha sido bíblicamente afrontado. ¿Qué quiere decir esto? Que después grandes poetas, grandes ensayistas, grandes cinematógrafos, grandes pintores o escultores han vuelto a escribir el libro de Job. Ellos lo han hecho, claro que lo han hecho. La lista es interminable. Si optamos por ver las referencias directas, pues en muchas obras de la literatura, qué sé yo, Shakespeare conoce a Job y lo cita. Claro, ¿cómo no hacerlo? Cuando él se plantea que somos sombra y que la vida... Eso ya lo dijo Job, ¿no? Job dice eso que nosotros hemos visto en la película y que tenemos desde niño, con la calavera en la mano, diciendo ser o no ser. Job lo dice acerca de sí mismo. O sea, quiero decir, implícitamente, explícitamente es clarísima la influencia de Job, implícitamente más poderosa todavía. No hay nadie, me atrevería a decir, que afronte el misterio, artísticamente, el misterio de la naturaleza humana, que siendo consciente o sin serlo, no esté ligado a Job. Porque Job ya está. Hay otra cuestión en las traducciones, en la traducción, porque será una traducción compleja.
¿Hay conflictos en las distintas traducciones que hay en las Biblias sobre el libro de Job? Muchísimo conflicto. Para empezar, porque hay conflicto en lo que se llama la fijación del texto. Nosotros no tenemos un texto único de la Biblia. Disponemos de diferentes manuscritos, ¿verdad?, que cuando los cotejamos tratamos filológicamente de hacer un proceso lento, ¿verdad?, la crítica textual, de establecer, mediante criterios muy científicos y muy logrados ya, establecer la lectura más fiel. Eso es un gran problema ya, fijar el texto. Sí. Una vez fijado el texto, en Job se dan varios problemas. En primer lugar, esto es una cosa técnica, ya perdonaréis, pero sí, se da el problema de que encontramos capas de una misma lengua en tiempos muy distintos. Es como si tuviéramos en español un mismo texto, escrito en español, sí, pero que tuviese el lenguaje de las cantigas, el lenguaje de Lope de Vega, el lenguaje sí, de García Márquez y de los millennials, y el WhatsApp casi, ¿no? Y el WhatsApp, y entonces sí, dice, pero bueno, y esto, Alfonso X, y este es el mismo lenguaje, esto es español y esto. sí, sí, Con sí. Job pasa un poco eso, exagerando un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Luego, por otro lado, hay otro problema enorme, y es que en Job hay muchas palabras que encontramos, palabras en la lengua hebrea, que solo encontramos ahí. Luego no sabemos lo que significa. Claro. Cuando una palabra la encontramos una vez en un corpus cerrado de lengua, ¿qué significa eso? Yeah. Se llama hapax en griego, Sí. una palabra que aparece una vez. Sí. Ahí hay que hacer saltos mortales. Tenemos que ir a otras lenguas. Hay que ir al árabe, hay que ir al arameo, Sí, hay sí. que ir al ugarítico, Sí. ver un poco en estas lenguas qué tipo de relación hay con este término para hipotetizar un Sí. posible significado. Es fascinante. Sí, y claro, no todas las Biblias. No. ¿Hay alguna Biblia, algún libro de Job que, bueno, esta es la traducción que yo creo desde mis años de experiencia es la más acertada? La mía. Bueno, pues ahora hablamos de la tuya. Lo digo en broma, ¿no? Pero cuando yo hice la tesis, traduje el libro de Job. Como parte de la tesis, Sí, como sí, parte sí, del sí. ejercicio académico de estudiar el libro, ¿no? Sí. Y me planteé delante de innumerables problemas. No estoy convencido de que mi traducción sea la mejor. Que va, Sí. que va. Yo puedo decir que hay algunas traducciones que a mí me ayudaron. En español, la que más me gusta es la del padre Shekel, jesuita, sí. ¿verdad? Porque está en la vida del peregrino, por ejemplo. Él se valió de poetas y de su conocimiento filológico. Es una traducción que con posibles desacuerdos, como no, pero por lo menos creo que hace una cosa muy importante. Y es que refleja, como toda traducción de Shekel refleja, que lo que tenemos ahí es literatura, es poesía, alta y honda poesía, y eso es muy importante. Bueno, hay una intervención tuya, una idea, yo creo que es tuya, que me ha fascinado, que Job es Adán. ¿Y cómo es eso? Claro. Porque es que le sacan a Job de su paraíso, pero ¿qué más? O sea, como... Claro. Mira, hay una cosa muy bonita, ¿no? La primitiva interpretación hebrea del libro de Job dice que Job es un mashal. Eso significa que Job es una parábola. Ellos se dan cuenta desde el principio que Job nunca existió. Sí, que no claro. existe un hombre con un DNI adjudicable a este hombre. Job, ¿qué es? Una parábola, es decir, una hechura Sí. poética y mítica de la realidad humana universal. Eso que es Job lo es también Adán. Sí. Y existe entre el carácter mítico-poético-teológico de Adán y el carácter mitopoético-teológico de Job una gran continuidad. Es una manera de decir las cosas, ¿no? Sí. Si Adán es el hombre hecho por las manos de Dios, Job es el hombre que se pregunta cómo está hecho. Si Adán es aquel que abre los ojos y ve todo por vez primera, Job es el que abre los ojos y ve lo que ha visto, pero de manera distinta. Adán, da nombre a cada uno de los seres. Job se pregunta por el nombre de las cosas. Yeah. Hay una continuidad casi como de serie de Netflix, ¿no? Sí, sí. De primera temporada y de segunda. Yo lo primero que recuerdo de Job, de haber leído un poquito más, es un libro de Gustavo Gutiérrez, ya sabes, que me costó muchísimo, lo leí de joven y de ver el sufrimiento, hablar de Dios a través del sufrimiento del inocente, una reflexión, ¿no? sobre Job. Porque muchas veces se vincula a Job incluso con el hombre oprimido por causas económicas, políticas, el paro, el robo norte-sur, que podamos vestir bien porque hay otros que están trabajando en condiciones lamentables.
Bueno, pues creo que ese libro de Gutiérrez, que recomiendo que todo el mundo que pueda lo lea, porque es una joya que no caduca, ¿verdad? Sí. Porque Job es susceptible de eso. Es decir, Job tiene precisamente eso que decía antes, ¿no? Hay dentro de Job un poder de representatividad de lo humano tan hondo, que lo más hondo de lo humano, sea de una cultura de otra, de un tiempo de otro, sigue estando de alguna manera presente en el propio Job. Cuando Gutiérrez escribe ese libro, lo hace en el epicentro del dolor latinoamericano, las dictaduras militares, la injusticia norte-sur, como tú dices, claro. Y él descubre porque lo tiene, el rostro indígena de Job, el rostro latinoamericano de Job, el rostro de mujer violentada de Job, el rostro, claro, Job lo tiene. Sí. Es decir, igual que podríamos hablar de una teología negra representada en Job, qué sé yo. Sí, pero es como un salto de la creación, porque en Job se habla de la creación, y esto es más que la creación. Es como decir, bueno, es que hay gente que está oprimiendo a otro conscientemente, organizadamente. Sí, ¿no? Bueno, Job también dice eso, ¿eh? Porque en el propio libro de Job hay denuncia a eso, como en los Salmos y en los Profetas. Sí. Una de las imágenes más potentes de la Biblia es la de la balanza, ¿verdad? Sí, Dios mismo utiliza tantas veces esa imagen para decir que seremos juzgados, Jesús lo dice en el Evangelio, seréis medidos conforme a como midáis. Esto ya lo dicen los profetas. Así como uséis la balanza, seréis vosotros pesados en la balanza. Si usamos la balanza con engaño, quitándole a quien le corresponde y quedándonos con su parte, eso es una denuncia profética potentísima. Si usamos la balanza para hacer lobbies, para hacer grupúsculos, para... Es decir, ahí hay algo que está en Job, pero está ya dentro de la propia tradición de ese pueblo, el hebreo, que se dio cuenta de que el mundo no corresponde al ideal que del mundo nos hacemos. Víctor, muy interesante. Se nos está enfriando el café, como siempre, y aquí es todo tan entretenido y tan interesante y tan profundo. ¿Cómo seguirte? A ver, quien nos haya visto, quien nos esté viendo, dirá, madre mía, yo no sabía eso de Job y este hombre, ¿cuánto sabe? ¿Cómo seguirte? ¿Cómo saber más de Job? ¿No? Hablabas de tu tesis, ¿no? Que está publicada, ¿no? Que se puede... Y esa traducción de Job, ¿no? A ver, hay que leerla, esa traducción de Job. Bueno, las tesis no son libros para leer en verano, ¿eh? En la playa, son libros para... Pero bueno, la tesis que escribí está publicada en la editorial Verbo Divino y se titula así: Carne escrita en la roca, la poética implícita del libro de Job. Y es un estudio, pues, filológico, teológico de ese libro, ¿no? Bueno, una traducción. Luego de Job yo he escrito por ahí cosillas, pero quizás de un nivel también siempre más académico, que están en revistas, ¿no? Y bueno, va por ahí. Otras cosillas he escrito, quizás más bonitas de leer que estas cosas tan académicas, ¿no? Pues digo algunas cosas. Hay un librito que escribí en la editorial PPC que se titula Tristeza. Y es un ensayo, aunque se llame Tristeza, acerca del gozo de vivir. Muy bien. Y tengo publicados 2 poemarios, 2 libros de poemas. Uno se titula Lo que busca la abeja y está editado por Reino de Cordelia, y otro se titula La balanza y está editado por la editorial Libros, Canto y Cuento. Entonces estos son poemarios. Son poemarios, estos 2 son poesías, sí. Pues muy bien. Esto es lo más bonito que hay. Ahí queda. Sí. Vamos, se te nota cómo vives la poesía, cómo soy. Bueno, pues Víctor Herrero de Miguel, salmantino, de pro, hermano menor, capuchino, profesor hemos dicho, ¿no? de Sagrada Escritura en la Universidad Pontificia de Comillas y poeta, ¿no? Muchas gracias por venir y por habernos venido a hablar de Job y de la poesía. Muchas gracias. Gracias a ti y a vosotros por acogerme en esta bonita tierra. Y a todos ustedes, muchas gracias también por habernos acompañado y por haber participado de esta experiencia de conocer más sobre el sufrimiento, sobre el libro de Job en compañía de Víctor Herrero de Miguel. Muchas gracias y nos vemos en el próximo café.